¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del capítulo 4 de la miniserie Sueño Bendito acerca de la vida de Diego Armando Maradona. Ustedes, como saben, pueden ver acá el resto de los capítulos, desde el primero al tercero. Como habíamos dicho, vamos a ir hablando uno por uno de estos capítulos. Así que este capítulo cuarto se refiere ya a la llegada de Diego Maradona al Barcelona. Estamos hablando de un Diego de 21, 22 años, 21 ya camino a cumplir los 22, y claramente se muestra que es la llegada de Maradona después de haber jugado el Mundial de España 82. Es decir, acá voy a agregar algo, que es que Maradona firmó el contrato, esto sí que es bastante raro, siendo jugador de la selección argentina y a días de empezar el Mundial de España. Es decir, que dejó la concentración por autorización de Menotti para ir vestido inclusive de buzo, de ropa deportiva, a firmar el contrato con el Barcelona. No es lo que se muestra porque ya se muestra en la etapa definitiva, cuando Maradona llega a incorporarse al Fútbol Club Barcelona. Yo creo que este capítulo, ahora vamos a ahondar bastante en esto, es el que más se acerca a la realidad de los cuatro que vi. Es decir, me parece a mí que el rigor aumenta en la medida que se aleja de Argentina y no tiene ese contexto donde necesariamente parece que hay una cantidad de cosas que mostrar y justificar, ¿no? Acá se ciñe estrictamente a lo técnico, estrictamente a lo que pasó con Maradona en Barcelona, y creo yo que es hasta ahora el mejor logrado en ese punto. Pero yo voy a tratar de complementar con algunos datos que seguramente le pueden ser útiles. Por ejemplo, uno de ellos me parece a mí interesante y creo que es lógico, considerando lo que pasó, que el guión no puede meterse en esas cosas porque son muchos detalles, pero hay que contar cómo fue el pase de Maradona al Barcelona. ¿Por qué digo esto? Porque el Barcelona ya lo tenía Maradona en vista antes de llegar a Boca. Lo que pasaba, y yo les conté en otros videos anteriores, era que por la lista de intransferibles, Maradona no podía salir del país. Entonces, en realidad, nunca el Barcelona cejó de buscarlo y de tratar de contratarlo y de convencer a su familia y a él mismo para que se fuera a jugar allá y no a la Juventus y otros clubes. Pero no podía, simplemente no podía. Lo que pasó es que esta restricción llegaba hasta el Mundial de España. Pasado el Mundial de España ya no había ningún problema, y lo que se enteró el Barcelona a través de un gran agente, voy a hablar ahora de Josep María Minguela, José María Minguela en castellano, que a lo mejor a alguno le suena. ¿Y saben por qué le puede llegar a sonar? Porque Minguela, además de traer a Maradona al Barcelona, después trajo a Messi al Barcelona. Fíjense de quién estamos hablando, alguien que trajo a Maradona y a Messi al Barcelona. Bueno, Minguela, un catalán, un tipo que había sido dirigente del Barcelona, muy vivo, realmente muy vivo. Él se hizo muy amigo de mucha gente en Latinoamérica, muchísima gente en Argentina. Tenía amigos desde Grondona, que era ya el presidente de AFA desde el 79, hasta Menotti y muchos más. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Minguela empezó a tratar de convencer al presidente Núñez, que aparece ahí justamente por el actor de Merlí. Núñez, el actor que hace de Núñez es el profesor en la serie Merlí. Lo convence para que sigan insistiendo y para ver si se pueden llevar a Maradona, viendo la crisis económica que había en la Argentina. En la Argentina estamos hablando de la época de la tablita de Martínez II, en la que la dictadura militar entra prácticamente en caída total en la parte económica, y entonces todos los clubes estaban muy mal, Argentinos y Boca. Cuando parecía que ya llegaba un arreglo total, que ya prácticamente todo estaba arreglado con las dos partes, aparecen los abogados, cuando ya, inclusive es más, le cuento, Minguela llama a Núñez para que venga a Buenos Aires a firmar todo, diciendo, está todo cerrado, todo completamente cerrado. Aparecen los abogados de Boca el último día a decir que quieren más dinero, que con eso no alcanza. Núñez lo mira a Minguela y dice, ¿para qué me hiciste venir hasta acá con otro dirigente más? Nosotros nos vamos porque así no se puede cerrar. Y se van al aeropuerto como para volverse, van a Ezeiza, al aeropuerto de Ezeiza, para volverse a Barcelona sin el pase hecho. Y Minguela ahí se queda desesperado porque él perdió una gran comisión, por la perdida credibilidad inclusive ante el presidente del club, y entonces decide, en ese rato que está, mientras el presidente se va al aeropuerto, decide empezar a convencer lentamente a los abogados. Se va al aeropuerto, todavía estaba Núñez allí en el café del aeropuerto, y le dice, presidente, yo me quedo acá en Argentina porque creo que los puedo convencer, pero necesito días porque hay cantidad de partes con las que tengo que hablar, y finalmente los convence para que Maradona termine pasando al Barcelona, y lo hace firmando, como les decía, y vuelvo al origen, firmando el contrato vestido de buzo durante el Mundial. Entonces, esta serie comienza, y vuelvo con el tema, a Maradona llegando al aeropuerto, y ya se va a empezar a notar ahí el primer conflicto. No en vano, este capítulo se llama Sudaca, porque es un término despectivo que se utiliza mucho en Europa, pero se lo escuchó mucho en España en esos años para hablar de los sudamericanos.
Entonces, bueno, ¿por qué se le llama así? Porque realmente Núñez, el presidente de Barcelona, que era un tipo muy soberbio, que estuvo muchos años en el poder, en el club, va a tener esa visión de Maradona, efectivamente va a tener esa idea original ya desde el primer día con Maradona, por las nociones que tenía, por lo que ya le habían comentado que era Maradona en Argentina. Entonces ya le va a preparar un terreno muy particular. Desde el primer día nomás ya va a empezar a decirle que hay una cantidad de cuestiones de seriedad, que no se puede demorar, que cuando está con los amigos en el coche empieza a quejarse porque llega tarde a los lugares. Ya le da una cantidad de indicaciones, ni bien baja del avión. Es decir, como diciendo acá, él observa la relación con Caterpillar, la cantidad de amigos que trajo, y empieza a darse cuenta que va a haber que hacer un seguimiento, casi diría como una marca personal se hace en fútbol, en la cancha, él la va a hacer fuera de la cancha. Es decir, lo que va a hacer Núñez es, por ejemplo, empezar a seguir a Maradona con investigadores propios del club, es decir, no es gente que lo sigue por otra cosa, lo sigue el propio club. Contratados estos investigadores para seguir la vida nocturna, por ejemplo, de Maradona. Y hay una escena en la noche en la que Maradona está con su amante, que todo indica que sería Lucía Galán, todo indica que sería ella, en la serie se llama de otra manera, y Lucía Galán niega y dice que no corresponde a ella por lo menos. Y lo que sí, Maradona descubre que estas dos personas lo están siguiendo y los encara incluso, y les dice, y ellos le terminan reconociendo que los manda a investigar Núñez. Más allá de que sea así, que le hayan reconocido o no, lo cierto es que el propio Núñez aceptó esa situación, como que él mandó a investigar a Maradona en su vida privada. Bueno, esto va a parecer mucho, una cantidad de problemas. Vuelvo a reiterar, estamos hablando de un Maradona muy joven, de 21 o 22 años, que estaba conviviendo con su novia, Claudia, en ese momento. Ella viajaba muchas veces a Buenos Aires a visitar a la familia y por otras cuestiones, y evidentemente en la serie se muestra que él aprovecha esa situación. También les quiero contar algo más que creo que puede complementar. No, estos amigos, Maradona se lleva todo un clan. Eso también empezó a hablarse mucho en alrededores del Barcelona y la prensa catalana, que va a ser muy importante en esto, ¿no? Un clan de todos los amigos de él. El que más aparece allí es el Morsa, personificado en el Morsa, pero hay muchos más amigos, porque inclusive había socios de Caterpillar que eran empleados de él, que trabajaban con él, pero claramente eran amigos y eran del entorno de Maradona, y casi todos estaban viviendo cerca de la casa de ellos, de Maradona y de Claudia. Era una casa muy grande en la zona de Pedralbes, que es una de las zonas más lindas y más caras de Barcelona. Un poco se alcanza a ver, un poco nada más, se alcanza a ver esto. Y los amigos no vivían en la casa, pero se la pasaban horas enteras en la casa. Y en más de un libro leí que, por ejemplo, uno de los amigos estos decía que Claudia a veces se enojaba porque decía, esto no es un club. Y ellos dicen que con el tiempo muchos se dieron cuenta que efectivamente estaban invadiendo a una pareja que no tenían casi intimidad, porque los amigos se quedaban hasta jugar las cartas y a mirar televisión hasta cualquier hora. Otra cosa importante, y se ve en la serie, era que la discoteca de moda Up and Down era prácticamente día a día o noche a noche, mejor dicho, frecuentada por estos amigos, y había más de una vez incidentes con esto. Así que después, para colmo, va a aparecer un personaje que va a ser importante en la vida de Maradona, que va a ser Galíndez. Galíndez después va a participar, va a ser parte del cuerpo técnico como un asistente menor en los mundiales del 86, del 90, va a trabajar con Maradona en el Napoli, incluso se le lleva a Napoli. Bueno, Maradona conocía a Galíndez de Argentinos Juniors y aparece en una visita allí, inclusive hasta lo que hace es aparecer como que es víctima de algo en la discoteca, lo llama Maradona, Maradona lo despierta a la madrugada, Maradona sale corriendo y resulta que era una treta simplemente para pasarla bien, y la forma que encontró era esa, Galíndez. En fin, cantidad de cosas que van a pasar en una situación de una gran indisciplina, o por lo menos una situación realmente de una vida muy intensa que tiene Maradona allí. Y esa vida intensa se va a trasladar a la cancha y se va a trasladar al Barcelona. Quiero contarles también algo que es importante. Estamos hablando de un contexto de un Barcelona que era una mezcla de algunos jugadores que eran símbolos del equipo ya. Un arquero como Urruticoechea, que muchos lo deben conocer porque bueno, hay un famoso relato que dice Testivo Urruti, en una definición por penales en la que Urruti fue fundamental atajando esos penales. O Tarzán Migueli, que saben que todavía hoy sigue escribiendo en la prensa catalana, un gran defensor muy fuerte, al estilo Puyol, que también jugaba en esa época. Alexanco, otro jugador muy conocido también. Estamos hablando de Kini, que era un número 9 que venía de Sporting Gijón, que fue secuestrado y que fue famoso por este secuestro, que hubo que pagar una fortuna para liberarlo y que no estaba presente en los partidos por haber estado secuestrado.
pero al mismo tiempo un equipo con algunos jóvenes muy importantes. ¿Por qué digo esto? Porque Maradona se va a encontrar allí con Marcos Alonso. Marcos Alonso es el padre del actual jugador del Chelsea, del lateral izquierdo del Chelsea, ¿no? Que se llama igual que él, Marcos Alonso. Era un extremo derecho realmente muy bueno, que había jugado el Mundial de Japón igual que Maradona, pero para España. Y Maradona se encuentra con él y se encuentra también con otro importantísimo jugador que es el alemán Bernd Schuster, y acá me detengo. Es un Schuster un año mayor que Maradona, uno dice un alemán en un equipo dirigido por otro alemán muy duro como era Udo Lattek, al que se muestra realmente no solamente que pretende una gran disciplina, sino siempre serio. Maradona le tira chistes y Lattek no se sonríe nunca para nada. Un Lattek que pretende que los jugadores se entrenen. Es más, le cuentan a Maradona en el primer entrenamiento que ahí en Barcelona se entrena incluso el día de partido por la mañana, que casi no hay descanso suficiente. Maradona decide y empieza a haber problemas con esto por sí mismo, a no ir más el día del partido al entrenamiento. Lo vienen a buscar, inclusive le golpean la puerta y Maradona intenta decir: el día del partido no, mister, porque yo el día del partido necesito descansar. Es decir, este tipo de cosas empiezan a pasar y esto es algo que en Europa no estaban acostumbrados. Pero ¿por qué me detengo en Schuster? Porque vuelvo a eso, un técnico alemán y un jugador que era una figura, realmente, el alemán Schuster, que era un volante creativo, realmente de mucho talento. Uno piensa que es alguien que va a ser una especie de lugarteniente del técnico, alguien que va a tratar de hacer lo que el técnico le dice. Sin embargo, contrariamente a lo que parece, por sorpresa, Schuster va a ser más que nada un aliado de Maradona de ahí en el futuro. Si Schuster se va a aprender a todo lo que Maradona generaba de rebeldía. Va a estar siempre asociado a Maradona en todo. Maradona dice: no entreno más, no me entreno más el día del partido. Schuster tampoco se entrena más. Están en la misma habitación y no se entrena tampoco. Es decir, este tipo de cosas empiezan a pasar. Fíjense algo interesante. Schuster no forma parte del equipo alemán que llega a la final del Mundial de España 82, por ejemplo. No es alguien que tenga un peso específico. Y no creo que sea casualidad. Esto tiene que ver con cierta predisposición que tenía Schuster. Hablamos de un Schuster a los 22 años. Cierta predisposición a hacer algo parecido a lo de Maradona. Se le suma a Maradona. Y esto va a traer una crisis en la que al final deriva, y se ve en el capítulo, que por eso está muy bien, en un final bastante abrupto de Udo Lattek, ¿no? Un Udo Lattek que no hace pie en el Barcelona y que le transmiten a Maradona que llega a César Luis Menotti a reemplazarlo, ¿no? Al poco tiempo. Otra cosa que tiene que ver con Maradona y con la rebeldía forma parte de algo que se ve en el avión cuando está a punto de partir. Está muy bien lograda esa escena, cuando el avión está a punto de partir a un partido amistoso que el Barcelona va a jugar y que lo esperan a Maradona. Algo que va a pasar ya, va a ser en Napoli una constante también, que lo esperan y Maradona no viene por distintas razones, ¿no? No viene, el presidente mirando el reloj, el avión a punto de salir, un charter, no sale y no sale, y al final, bueno, le explica a Sister Piller, que baja con sus problemas físicos de un auto, camino al avión. Sister Piller le explica al presidente, con Maradona esperando en el auto, que Maradona no juega si no se le da la misma prima que a él a todos los demás. Es decir, empieza a ver un Maradona que también cada vez más fuerte en las reivindicaciones, que no le importa nada de que Núñez es Núñez, ni que eso es el Barcelona, ni que tiene una tradición, ni que está en Europa, no le importa nada. Es decir, empieza a pasar un poco esto también, y Schuster también prendido a estas cosas, y los jugadores aplauden después. Es decir, un Maradona que se gana también el afecto a los demás, pese a estas indisciplinas, por conseguir algunas cosas que antes nadie se había planteado demasiado, porque también va a empezar a pasar algo que le va a pasar a Maradona en su vida, y es que siempre va a haber una diferencia económica entre él y los demás por lo que él generaba. Es decir, muchos amistosos que consigue el Barcelona a partir de ese momento son por Maradona, no por el Barcelona. Entonces, al conseguirlos por Maradona, había un cachet que se le intentaba pagar aparte a él y él no veía con buenos ojos eso, ya desde ese momento. Entonces, me parece muy interesante contar todas estas cuestiones que estaban pasando allí. Y para terminar, yo creo que es muy importante ya lo último, la aparición de Carlos Salvador Vilardo. También acá hay que contar, yo tal vez creo que la serie puede llegar a contarlo después, pero imagino que no por una cuestión de tiempos. Vilardo llega a la selección argentina después de Menotti. ¿Qué significa esto? Que después de un estilo más, si se quiere, estético, si se quiere, preciosista, si se quiere, vuelta a las fuentes del fútbol argentino, llega alguien con una idea más táctica, más colectivista, más otro tipo de juego, otro sistema, más complejo, otra visión de la vida inclusive. Vilardo y Menotti compartían, podían compartir, mejor dicho, un café en los años 70, o cuando eran jugadores o cuando dejaron de serlo y eran técnicos muy jóvenes,
Pero esa salida de Menotti abrupta, después del Mundial de España, yo no diría fracaso así tan abrupto, pero sí que fue una situación no muy esperada de la selección argentina, con los campeones del 78, más Maradona y Ramón Díaz, del juvenil 79, que no le va bien en España 82, y la llegada de un Bilardo que venía de ser campeón con Estudiantes en el fútbol local, va a generar una situación bastante particular, especialmente cuando Bilardo va a ver a Menotti a Barcelona para hablar de la selección, de la sucesión, y a la salida de esa reunión con todos los periodistas argentinos esperando en el mismo edificio, ya dicen versiones distintas de lo que pasó en esa reunión, y ya Bilardo no va a hacer casi caso a lo que Menotti le aconseja en esa reunión. Es más, hasta se llegó a decir Menotti o el entorno de Menotti que si Menotti le dijo algo, Bilardo hizo casi siempre lo contrario a propósito, ¿no? No dejes de lado a Tarantini, que es un jugador que te va a resultar útil, nunca más fue convocado de Tarantini, y cosas por el estilo. Es decir, parecía ser que había ya una pica importante y la prensa, de un lado y del otro, estando con Menotti o con Bilardo, fue separándolos a tal punto que generó de eso una gran enemistad. Entonces, bueno, Maradona en algún momento, cuando asume Menotti en el Barcelona, que es cuando deja el capítulo, va a tener que lidiar con Menotti en el Barcelona y con Bilardo en la selección. Pero bueno, se ve un buen diálogo yo creo que bastante ilustrativo entre Bilardo y Maradona sentados en la casa de Maradona. Bilardo ya se lo muestra un poco particular porque llega no mucho de incógnito, pero Maradona mira a lo lejos y dice, ¿ese quién es? Ah, aparece Bilardo. Bueno, aparece Bilardo ahí en la reunión y Bilardo les quiere contar un poco cómo va a ser la manera de trabajar. Y de repente, para motivarlo, hace algo muy especial. Es un momento muy particular, de un gran magnetismo, que es sacar la cinta de capitán de la selección y dársela. Decir, a partir de ahora, vos sos el capitán de la selección argentina, ¿no? Estamos hablando de un acto simbólico porque no era muy común en la selección que el mejor jugador o el jugador más talentoso fuera el capitán. En general se le dejaba esa situación o esa representación en alguien más caudillo. En la selección argentina siempre el capitán fue Ratín, fue Marzolini, fue alguien así, es decir, no fue el talentoso, no era tan habitual lo del talentoso. Y es más, en esa selección, hasta el momento que Bilardo le da cinta, el capitán era Daniel Passarella, que además estamos hablando de alguien que levantó la Copa del Mundo, a diferencia de todos los capitanes anteriores. Passarella era el gran capitán, el Kaiser, le decían, que era quien había levantado la Copa del Mundo unos años antes. Estamos hablando de un contexto de unos 6-7 años atrás. Entonces, bueno, de alguna manera Bilardo decidía un cambio muy violento, muy fuerte, porque Passarella tenía edad de selección todavía, y Passarella iba a seguir jugando en la selección, pero Bilardo había decidido cambiar absolutamente el eje y darle la cinta de capitán para motivarlo. Al mismo tiempo, y con esta cierre el capítulo, y cierro yo también este capítulo, se ve una imagen que me parece que va a ser fundamental para después, que es cuando se levantan de esa reunión que tienen a solas en la casa de Maradona, y Bilardo dice, vamos a caminar, como dándole a entender que ahora tiene mucho para contarle, que es muy complejo lo que tiene para contarle, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación, pero es claro que Bilardo le quiere mostrar a Maradona que se inicia una etapa nueva, la selección va a ser completamente diferente a lo que él tenía hasta ahora como conocimiento, y aparece algo así como que va a ser a futuro el Maradona y 10 más, ¿no? En la selección argentina. Así que veremos cómo continúa. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.